En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es sábado, 21 de octubre del 2023. Sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario. Y como cada sábado, la Iglesia celebra hoy la memoria de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Santa María en sábado. Los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar, entender y vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de qué van a decir o cómo van a defenderse, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Evangelio Jesús nos dice que el Espíritu Santo en el momento preciso nos pondrá sus palabras en nuestras bocas para que sepamos lo que tenemos que decir. Y eso el Señor nos lo está diciendo continuando con el mensaje que ha venido dándonos en estos días, de que no seamos hipócritas en nuestra vida. Él sabe que no era fácil la situación que iban a confrontar sus discípulos después que Él se fuera, después que Él ascendiera al cielo y ya no estuviera con ellos. Él sabía que no tenían quizás la capacidad humana suficiente para poder defender sus valores y sus principios. Y por eso les decía: no tengan miedo, el Espíritu Santo va a salir en defensa de ustedes. Y esa promesa de Dios es para nosotros hoy también. De manera especial cuando tantas veces vivimos el miedo y el temor en nuestras vidas. Hay veces que alguno de ustedes se acerca a mí y me dice: padre, mire, en el trabajo estuvieron hablando de esto, estuvieron diciendo de esto. Yo no estoy de acuerdo con eso, padre, pero tuve que seguirles la corriente en lo que ellos estaban hablando para que no me miraran mal. O alguna mamá viene alguna vez y me dice: padre, a mi hijo le están enseñando tal cosa en el colegio, yo no estoy de acuerdo con eso, pero tengo que cuidarlo para protegerlo y entonces prefiero no llevar la contraria para que no vengan a tomar represalias en contra de mi hijo. Y es en eso en lo que el Señor nos dice a nosotros: no podemos caer en esa hipocresía. Tenemos que mantener nuestra identidad, mantenernos del lado del Señor. Tenemos que aprender a ser fuertes. Y tenemos que aprender a ser fuertes y a no renegar de Dios, porque Dios está con nosotros. El Señor nos apoya, el Espíritu Santo de Dios nos fortalece para que nosotros confiemos en Él, para que nosotros tengamos la fuerza que necesitamos para decir no a aquellas realidades que el mundo quiere presentarnos y que son contrarias a nuestra fe, que son contrarias a la ley de Dios. Tenemos que contar con el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, porque como nos dice el Señor, esa duda en contra del Espíritu Santo, esa falta de confianza
en el Espíritu Santo, el no dejarnos llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo, que es el que sustenta nuestra vida, el que nos fortalece en los momentos de dificultad, en los momentos de problema. Esa falta de fe no va a ser nunca perdonada, porque eso significa, ¿qué cosa? Un rechazo de Dios. Rechazar el Espíritu Santo es rechazar la presencia de Dios, es el no ser capaces de abandonarnos en las manos de Dios, de ponernos con confianza en las manos de Dios, sabiendo que Dios nunca nos va a fallar, sabiendo que Dios siempre nos va a dar la fuerza y la gracia que necesitamos en esos momentos difíciles para poder perseverar en nuestra fe, para poder mantener nuestra fidelidad a Él. Esas palabras de Jesús para los discípulos son palabras válidas para nosotros hoy, que estamos viviendo circunstancias difíciles en nuestra vida, que estamos viviendo situaciones donde se hace necesario testimoniar el Evangelio sin temor, sin miedo. Hay que levantar nuestras voces para decir la verdad en el mundo de hoy, en un mundo que quiere vivir o que está viviendo al margen de Dios. Nosotros tenemos que aprender a defender esa palabra de Dios, a defender nuestra fe, a defender esa presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Y cómo podremos lograr esto, mis queridos hermanos? En la medida en que nosotros vivamos una vida realmente enraizada en Dios, en la medida en que nosotros vivamos una vida realmente sustentada por el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no tendremos la fuerza para vivir nosotros el Evangelio, ni para hacer el Evangelio presente en nuestros hermanos. Pero no olvidemos algo muy importante, mis queridos hermanos. Confiar en el Espíritu Santo de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? La responsabilidad de todos nosotros como cristianos, preparar la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos preparar la palabra de Dios? No es solamente leyéndola o escuchando lo que el Padre nos dice cuando nos explica en el Evangelio. No, nosotros tenemos que aprender a meditar la palabra de Dios, porque en la medida en que meditemos esa palabra en lo profundo de nuestro corazón, sabremos entonces vivir la palabra. Y tenemos que meditar, entender y vivir la palabra de Dios, porque es la única forma que tenemos de poder hacer presente la palabra en medio de nuestros hermanos. Sí, tenemos que poner todo en las manos del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo nos va a fortalecer, nos va a dar la gracia, nos va a guiar, va a poner su palabra en nuestra boca. Pero confiar en el Espíritu Santo también significa poner lo mejor de cada uno de nosotros, darle a la palabra de Dios el lugar en nuestra vida para que esa palabra sea eficaz en mí y pueda manifestarse esa eficacia de la palabra de Dios en mí, en mis hermanos también, para que al yo proclamarles, anunciarles con mi boca, con mis palabras, lo que Dios quiere, el mensaje de Dios, ese mensaje esté apoyado por mis actitudes, porque yo vivo realmente esa palabra delante de ellos. No dejemos toda la responsabilidad, hermanos, en manos del Espíritu Santo. Es también tu responsabilidad y la mía preparar esa palabra de Dios para que pueda hacerse vida en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Así podremos cambiar esta sociedad y podemos crear, levantar, construir una sociedad realmente según la santa voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.